Saludos, bendiciones para todos. Vamos a compartir la enseñanza de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Esto lo encontramos en Levítico, Vaikra y llamó, ¿cierto? En hebreo. Levítico, el capítulo 19, el versículo o el pasaje número 18. ¿Ya? Entonces vamos a ver desde el punto de vista de varios rabinos del pueblo de Israel, de todas las generaciones, cuál es su enseñanza a su nivel que tienen ellos de cómo se debe o cómo se debe interpretar este versículo. Así que haya mucha luz en esta enseñanza para toda la humanidad y para todas aquellas personas que vayan a escuchar este audio, ¿cierto? Que les ayude en su ascenso espiritual, en su elevación espiritual, en su conexión con el Creador, con el Todopoderoso, con el bendito. Y estamos en esta encarnación, en este mundo físico, nuestra conexión principal debe ser con la creación, pero principalmente con los otros seres humanos. Así que el Espíritu Santo nos guíe y en el nombre del Eterno comenzamos esta enseñanza. Vamos a hablar un poco de la enseñanza que compartió el rabino Hillel. Ya la historia cuenta que un hombre se acercó al rabino Hillel y lo desafió a que le enseñara toda la Torá mientras permanecía apoyado en un solo pie. Mientras otros maestros perdieron la paciencia, Hillel aceptó el reto y dijo: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá, el resto es puro comentario. Ahora ve y estudia. Seguimos con el rabino Akiva. El rabino Akiva es recordado no solo como un genio de la Torá, sino como el mártir que personificó el amor incondicional, el gran principio de la Sagrada Torá. La enseñanza más célebre del rabino Akiva se encuentra en el Midrash, Sifra sobre Vaikra, y se refiere al versículo de Vaikra, capítulo 19, ¿cierto? Que ya lo nombramos, versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre este versículo, Akiva declaró: este es el gran principio fundamental de la Torá. Se Kalal Gadol Batorá. Para Akiva, el amor al prójimo no es simplemente un buen consejo o una ley más entre los 613 preceptos de la Sagrada Torá. Es el eje sobre el cual gira todo el sistema espiritual. Si quitas este precepto, el resto de la estructura colapsa, porque la conexión con Dios, no puede estar completa si la relación con los seres humanos está rota, quebrada o no existe. El rabino Isaac Kaduri, terminamos, ¿cierto? Esto a grandes rasgos. Estamos compartiendo esta enseñanza de los sabios, de bendita memoria del pueblo de Israel. La paz sea con ellos, su mérito nos proteja. Entonces vemos el rabino Isaac Kaduri, ¿cierto? Que fue un contemporáneo moderno. Partió de esta encarnación en el año 2006, uno de los cabalistas más prominentes y respetados de la era moderna. Su enfoque o visión sobre el amor al prójimo no se limitaba solo a la ética social, sino que lo entendía como una herramienta mística y espiritual para la rectificación del mundo. O sea, estamos hablando del Tikkun Olam. A diferencia de otros maestros que daban sermones teóricos, Kaduri enseñaba a través de la humildad extrema y la intercesión por los demás. Su enseñanza sobre el amor al prójimo se resume en estos pilares: el amor como escudo espiritual. Para el rabino Kaduri, el odio gratuito, sinat hinam, no era solo un fallo moral, sino una brecha, una abertura en la protección espiritual de una persona y de la nación. Él sostenía que el amor al prójimo funcionaba como un escudo físico y espiritual. Seguimos compartiendo la enseñanza
del rabino Kaduri, enseñaba que cuando una persona ama a su compañero, crea una armonía en los mundos superiores, que atrae bendiciones y anula decretos negativos. ¿Ya? O sea, al amar a nuestro prójimo, a nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, ¿qué creamos? Que de los mundos superiores se abra, ¿cierto?, la bendición sobre este mundo físico y sobre la humanidad y todo lo que la creación conlleva. Y anula decretos negativos, o sea, eh, con el amor al prójimo evitamos muchos decretos para toda la humanidad. La humildad frente al prójimo. El rabino Kaduri encarnaba la idea de que para amar al prójimo primero hay que anular el propio ego. Se cuenta de que nunca hablaba mal de nadie, la Shon Arra o la Shon Ara, ¿cierto? Y que trataba a cada persona que lo visitaba, sea la persona que sea, con la misma atención y respeto profundo. ¿Ya? O sea una persona humilde, una persona de pocos recursos, una persona de muchos recursos, de la distinta manera que sea su vida, nosotros tenemos que imitar esto, tenemos que tratarlo igual, no tiene que haber ninguna diferencia. ¿Ya? Ese es el amor al prójimo, no hablar de los demás, por supuesto. Y el rabino Kaduri era atento con todas las almas y respeto, o sea, hay que ser respetuosos con todo. ¿Ah? No importa si viene una persona rica o viene una persona pobre, lo voy a decir así, ¿cierto? El respeto tiene que ser el mismo, el trato tiene que ser el mismo, no tiene que haber diferencia. Su enseñanza práctica era, no mires los defectos del otro, mira la chispa divina que tiene dentro. Qué maravillosa enseñanza. O sea, no debemos mirar los defectos de los demás. Lo que tenemos que ver en el otro es que hay una chispa divina que se llama el alma, ¿ya? Que es algo muy elevado, que Dios nos... Venimos de ahí arriba, del mundo espiritual. Al enfocarse en la esencia espiritual de la persona, el amor fluye en forma natural. La unión de los corazones y el Mashiach, el ungido. Rabino Kaduri enfatizaba que la redención no dependía de rituales complejos, sino de la unidad entre las personas. ¿Ya? Entonces, aquí está diciendo, enseñaba este rabino que partió, no murió porque nadie muere, ya lo sabemos, vamos rotando a través de las generaciones. Enseñaba que la Geulá, o sea, la redención final, todo lo que implica, no dependía de rituales complejos, ¿ya? Sino de la unidad entre las personas. Entonces, mientras los seres humanos estemos unidos, no va a haber redención. Pero bueno, ese es otro tema. Él afirmaba que el amor al prójimo es la llave principal que abre las puertas de la redención, Geulá, ¿cierto? Decía que mientras hubiera división y conflicto interno, la luz espiritual permanecía oculta. El legado de su bendición. El rabino Kaduri era famoso por sus amuletos, Kameot, y sus bendiciones. Sin embargo, siempre decía que la bendición de un rabino no tiene fuerza si la persona que la recibe no está en paz, shalom, con sus semejantes. Ya vemos, ¿cierto?, que hay que respetar a todos, que el trato no debe haber distinción si es un abogado, un médico, un obrero de la construcción, ¿cierto? El trato son ejemplos que yo estoy poniendo ahora. El trato tiene que ser igual, tiene que haber respeto, tiene que haber unidad entre las personas. O sea, si nos sentamos en una mesa, que caigan todos. O no hacer separación de mesa, como se ve muchas veces, ¿cierto? Por decir los más pobrecitos al fondo y los más pudientes adelante. Es un ejemplo, no digo que pase, pero puede pasar. O a lo mejor ya ha pasado. Tenemos que estar unidos y la llave principal de la redención, ¿cierto? El amor al prójimo es la llave principal. Tenemos que evitar la división, ¿ya? Sin embargo, siempre decía que la bendición de un rabino no tiene fuerza si la persona que la recibe no está en paz con su semejante. ¿Ya? Tiene que haber paz dentro de la familia, paz en el trabajo. Tenemos que tratar de estar en paz con todas las personas. ¿Ya? Sabemos que hay conflictos, sabemos que hay problemas en la familia, pero tenemos que solucionarnos. ¿Ya? Antes de partir de esta vida, tenemos que tratar de solucionar todos nuestros problemas.
con los demás. Y ahí tiene que haber tolerancia, perdón y respeto. Su enseñanza era clara: la conexión con lo divino pasa necesariamente por la conexión con el ser humano. ¿Ya? O sea, si yo me aíslo y no comparto con los demás, prácticamente mi conexión va a ser nula. ¿Ya? Entonces, Dios creó al ser humano, no lo creó para ser que viva en una isla, ¿ya? Sino lo creó para compartir. Lo que vemos, lo que hemos estado viendo, ¿cierto? El deseo de recibir para compartir con los demás. Así que, lo vuelvo a repetir, su enseñanza era clara: la conexión con lo divino, o sea, con el Creador, con el Santo, con el Bendito, con el Todopoderoso, con el Altísimo, con Adonai Itbaraj, con Hashem Itbaraj, Hashem el Bendito, Adonai el Bendito, ¿cierto? Pasa necesariamente, según la enseñanza del Rabino Kaduri, por la conexión con el ser humano, ¿no? Entonces debemos reconciliarnos, debemos salir de nuestra zona de confort y debemos ir hacia los demás. Sabemos que no podemos ayudar a todas las personas, pero sí a las personas que Dios, porque las personas que pasan por nuestro caminar en nuestra vida no son casualidad, ¿verdad? Ahora tenemos que ver bien, tenemos que entender por qué esa persona puede estar pasando en una situación, ejemplo, estar en la droga, en el alcoholismo, estar una persona separada, estar viviendo distintas situaciones que muchas veces la sociedad aísla a estas personas, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos que cambiar el chip, tenemos que ser distintos, ¿verdad? Tenemos que amar al prójimo, tenemos que entender, tenemos que ponerlo muchas veces en el lugar de lo que está viviendo una persona. Una separación, una pérdida de un familiar, problemas económicos, pérdida de trabajo. Entonces, muchas veces Dios nos libre a nosotros. Hay personas que se alegran cuando alguien está sin trabajo, o cuando pierde su cónyuge, o cuando le está yendo mal, o cuando le vienen cosas feas. Ya sabemos, por el mal ojo, por la envidia y por el odio gratuito, que no debiera ya existir en la humanidad, pero lamentablemente en la gran mayoría de la humanidad todavía existe lo que vimos, ¿cierto? El odio gratuito. Así que eso no debe estar en nosotros. Debemos ser luz, debemos cambiar este mundo. Muchas cosas se nos enseñaron, algunas correctas, otras incorrectas, pero tenemos que, a través de la buena inclinación, ¿cierto?, dominar a la mala inclinación, a nuestro ego, y vencer al Satán, a nuestro lado negativo. Así que lo invito a Bea Apta le Reja Camoja, que realmente entendamos lo que significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a hablar ahora del rabino Philippe Berger, conocido cariñosamente como el Rab Berger, quien fue el director del Centro de Cábala moderno. Llevó la enseñanza antigua a un lenguaje contemporáneo, centrando gran parte de su enseñanza en el concepto del deseo de recibir frente al deseo de compartir. Para el Rab Berger, el amor al prójimo no era solo un precepto moral, sino una ley física y metafísica de causa y efecto. La resistencia y el ego. El Rab Berger enseñaba que el mayor obstáculo para el amor al prójimo es el ego, al que llamaba el oponente, o el deseo de recibir para uno mismo solo sin compartir, ¿ya? O sea, el egoísmo. La enseñanza: el amor verdadero solo ocurre cuando aplicamos resistencia y restricción a nuestros impulsos egoístas. El propósito: no amamos al otro por ser buenos, sino para transformar nuestra propia naturaleza y volvernos similares a la luz. O sea, ¿a quién? Al Eterno. Debemos imitar los 13 atributos de misericordia del bendito, del santo, del todopoderoso, del creador del universo. ¿Ya? Ya debemos volvernos similares, imitar sus cualidades. ¿Ya? ¿Cómo Él es con nosotros? Tiene mucha misericordia, es piadoso, es paciente, es benévolo, nos perdona nuestros pecados con intención, sin intención, siempre y cuando haya una teshuvá, haya un retorno hacia Él, ¿cierto? Nos limpia, nos ayuda, siempre ha estado con nosotros y siempre lo estará. Y le agradecemos por lo que hizo en nuestra vida,
por lo que está haciendo y por lo que hará y por la redención que va a venir sobre toda la humanidad, que es lo que esperamos todos, ¿cierto? Con la ayuda de Dios, con su bendición, que esto se cumpla. Entonces, que es puramente deseo de recibir para compartir con los demás. Así es nuestro Padre bendito que está en los cielos, ¿cierto? Él es un dador, 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 dador. No necesita y no quiere nada a cambio. Él lo único que quiere a la humanidad y a toda su creación es dar, dar y dar. La ley de afinidad y forma. Esta es una de sus enseñanzas más técnicas y profundas. El Rab explicaba que en el mundo espiritual, Serampín, la cercanía no se mide en metros, sino en similitud de atributos. Si el santo bendito es una fuerza que da y comparte, y nosotros solamente queremos recibir, estamos lejos de Dios. ¿Ya? O sea, cuando una persona, cualquier ser humano, sea quien sea, solamente quiere recibir, está muy lejos del Creador. ¿Ya? Al amar al prójimo y compartir incondicionalmente, sin condiciones ni intenciones ocultas, logramos una afinidad de forma con la luz. O sea, estamos afinándonos en forma ¿con quién? Con Dios bendito, con el Santo, con el Altísimo, con el Todopoderoso. En ese momento las bendiciones fluyen de manera natural porque estamos vibrando en la misma frecuencia con el Creador, el Santo bendito sea. Ahí ya estamos vibrando, ¿ya? Cuando una persona está en el egoísmo puro, en el deseo de recibir para sí mismo, en el egoísmo, en el mal de ojo, ¿cierto? Y en hablar la Shon Hara está vibrando bajísimo y está vibrando con el otro lado, con el lado de la impureza. Ahora, si nosotros, ¿cierto? En ese momento las bendiciones fluyen de manera natural porque estamos vibrando en la misma frecuencia con el Creador Santo bendito es. Vibración. Ama a tu prójimo como a ti mismo es un sistema de soporte. El Rab Ber a menudo decía que este mandamiento es la herramienta de supervivencia definitiva. Según su enseñanza, el mundo exterior es un espejo. Lo que vemos en los demás es un reflejo de nuestro propio trabajo interno. Al amar al prójimo, estamos en realidad reparando nuestra propia vasija espiritual. Sostenía el Rab Ber que es imposible alcanzar la plenitud individual si no hay una preocupación genuina por la plenitud colectiva, el concepto de la vasija colectiva. El Rab Ber visualizaba o veía a la humanidad no como individuos aislados, sino como fragmentos de una sola vasija original. El amor al prójimo es el pegamento místico que une esos fragmentos. Compartir cuando es difícil. No cuesta tanto cuando es fácil. El verdadero amor al prójimo se manifiesta cuando compartes con alguien que te resulta difícil o incómodo. ¿Ya? Compartir cuando es difícil, ¿cierto? No cuenta tanto cuando es fácil, o sea, cuando estamos con la gente que nos agrada. El verdadero amor al prójimo se manifiesta cuando comparto con alguien que te resulta difícil o muy incómodo, con aquellos que no nos agradan. 2. Conciencia de unidad. Reconocer que el dolor de otra persona, aunque esté al otro lado del mundo, afecta nuestra propia realidad energética. ¿Ya? O sea, todo lo que nosotros hacemos, nuestra vida íntima, propia, ¿cierto? Afecta a la humanidad, como un todo, como un solo organismo. Dignidad humana. Tratar a cada ser humano con dignidad, independientemente de sus creencias o su pasado, porque cada uno contiene una chispa de la misma luz. ¿Ya? Importantísimo. No juzgar si una persona estuvo en la droga, estuvo en el alcohol, estuvo en cosas, estuvo en la calle, estuvo en situaciones, fue una persona totalmente oscura, hablaba mal de los demás, podríamos decir muchas cosas negativas de la humanidad, son demasiadas. Entonces, si hubo un despertar, si el Eterno tuvo misericordia de esa alma y la despertó, ¿cierto?
hacia Él, hacia una conexión con Él, y la fue purificando a través de la Sagrada Escritura, a través de la enseñanza de la Sagrada Torá, de la sabiduría, de los secretos de la Sagrada Torá, que fue entregada en Har Sinaí, ¿cierto?, al pueblo de Israel, y a través de todas las generaciones, los maestros, los sabios, los cabalistas, de bendita memoria, la paz sea con ellos, su mérito nos proteja, ¿cierto?, para compartir con toda la humanidad. Entonces esta persona ha ido cambiando, en 10 años ya no es la misma persona que fue 10 años atrás, ha ido evolucionando espiritualmente, ha aprendido muchas cosas de parte del Creador, muchas buenas cualidades, se ha mejorado 1.000.000%, y es una persona que hoy en día hace el bien a los demás. No debemos, nosotros no somos quien para recordar su pasado, ¿ya? Cada uno contiene una chispa de la misma luz. Es muy importante eso. Somos parte de un todo, ¿ya? El rabino Ber, en sus propias palabras, la única forma de eliminar el caos de nuestra vida es a través de la eliminación del odio gratuito. Interesante. ¿Por qué la humanidad está pasando todo lo que está pasando? Y a nivel personal, a nivel colectivo, es porque hay odio gratuito. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en nuestra vida? Eliminar nosotros primero el odio gratuito hacia los demás, ¿ya? Hay que eliminar ese odio gratuito hacia un hermano, hacia un primo, hacia una tía, hacia un tío, hacia un compañero de trabajo, hacia cualquier persona que tengamos ese odio gratuito. Muchas veces pasa que en barrio hay personas que no se conocen, pero se odian. Y ni siquiera han tenido una interrelación personal, se odian, ¿ya? Entonces tenemos que eliminar de la humanidad el odio gratuito. Debemos limpiar nuestro corazón. ¿Quién habitará en tu lugar santo y quién estará, cierto, en tu templo? El puro de corazón, ¿ya? Debemos purificar nuestro corazón con la ayuda, siempre con la ayuda del Creador, siento, pidiéndole su ayuda, su dirección, su enseñanza, que ya está, que ha estado y que estará por toda la eternidad, que es la Sagrada Torá, los secretos de la Sagrada Torá, la sabiduría del cielo, ¿cierto? La sabiduría de la cábala, la sabiduría de la mística, ¿ya? La sabiduría cabalística de la Sagrada Torá. Entonces, es a través de la eliminación del odio gratuito. Y el fortalecimiento del amor incondicional por los demás, ¿ya? Entonces, hoy en día, esta enseñanza de estos grandes maestros, grandes sabios, grandes cabalistas de la historia, hay que difundirla. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver al prójimo. Tenemos que entender que el que está, mi vecino, mi hermano, muchas veces dentro de la familia hay enojos que ni siquiera vale la pena, ¿ya? Entonces debemos cambiar nuestra forma de ver al prójimo. El prójimo es una chispa divina, así como lo somos nosotros, ¿ya? Entonces, también debemos entender que debemos tratarlo a ellos como nosotros nos gustaría que nos traten. Debemos ser muy respetuosos. No debe existir la burla ni el bullying, ni poner sobrenombre a los demás, ¿ya? Tenemos que acordarnos que todo lo que hacemos, todo lo que decimos y lo que pensamos queda registrado en los libros del mundo celeste, en los cielos. Hay un Betín, hay un tribunal ahí arriba que registra todo lo que hacemos todos los días. Nuestras buenas acciones, nuestras malas acciones, nuestras buenas palabras, nuestras malas palabras, todo queda registrado. Y cuando partamos, vamos a tener todos los seres humanos, no importa dónde seamos, rendir cuenta en ese tribunal celeste. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra vestimenta? Nuestra vestimenta, ¿quién va a ser la vestimenta con la cual nos vamos a presentar ante ese tribunal celeste? Son nuestras buenas acciones. ¿Con quién? Con el prójimo. Para que lleguemos con una vestimenta, si no vamos a llegar desnudos y la vergüenza va a ser tremenda personal para uno. Entonces, tenemos que tener buenas acciones hacia los demás. Tenemos que tener buen ojo. Ein Tov en hebreo, buen ojo hacia los demás, o sea, ya no mirar a una persona con el ojo crítico, con el ojo de ver cosas malas en la persona. Tenemos que tener buen ojo,
Tenemos que tener buenas acciones, tenemos que tener una lengua, un habla que sea luz. O sea, ¿qué tenemos que hacer? El que bendice a otro, el que bendice a su prójimo, es bendecido de los cielos. Entonces, si alguien está pasando por algo muy estéril, tenemos que hacer introspección, tenemos que irnos hacia adentro, tenemos que autoanalizarlo, porque es facilísimo ver los defectos, los problemas de los demás, pero nosotros a veces es el espejo, somos nosotros. Entonces tenemos que hacer un autoanálisis personal cada uno de nosotros. Y tenemos que ir mejorando nosotros, no pedirle al hijo, a mi suegra, a mi hermano, al vecino, a la persona que sea que mejore. No, nosotros tenemos que mejorar personalmente nosotros y ver todas las falencias y todas las virtudes que Dios nos dio. Pero tenemos que explotar, tenemos que trabajar en nuestras buenas cualidades y en dominar, primero, nuestra lengua, nuestra boca, ¿ya? No destruir la honra del prójimo, no hablar mal de nuestro prójimo. No hacerle daño al prójimo, es muy importante. No avergonzar en público a nuestro prójimo. Eso no se debe hacer jamás. Y es un consejo. ¿Ya? Que Dios, que el Eterno nos bendiga, que esta lección nos sirva a todos nosotros para mejorar y para realmente mejorar a la humanidad en este tiempo. Son tiempos decisivos para nosotros, para la humanidad. Tenemos que expandir nuestra vasija, nuestra conciencia. El tercer ojo, como le llaman muchas civilizaciones, es la apertura, es abrir nuestra conciencia. Tenemos que ver más allá. Tenemos que permitir que el Eterno nos llene de ese aceite que viene de lo alto. Es su sabiduría a través de la enseñanza de los sabios, de bendita memoria. La paz sea con ellos, su mérito nos proteja siempre. Entonces, nuestro amor tiene que ser incondicional. ¿Qué significa? No tenemos que tener condiciones. No amar a otro porque él me va a dar un beneficio a la empresa. O amar a un hermano porque tiene más dinero que yo, para que él, ¿cierto?, me ayude. No, nuestro amor tiene que ser puro. Puro hacia nuestra familia, hacia los demás, nuestro entorno, nuestro país, a la humanidad. Nuestro amor tiene que ser purificado a través del trabajo espiritual. Trabajo, es trabajo. O sea, el mundo espiritual es vivirlo. No es solamente creer en algo, sino que es actuar. Por esto este mundo es hacia el mundo de la acción, el mundo de lo físico. Aquí venimos a manifestar. Si no analizamos, todo lo que hacemos aquí es acción. ¿Ya? La tecnología ha avanzado mucho, la medicina ha avanzado mucho, pero no perdamos nuestro interior, no perdamos la chispa divina que está dentro de nosotros. ¿Ya? Que Dios los bendiga mucho. Voy a terminar aquí. Que esta enseñanza sirva para las personas que lo escuchen, personalmente para mí también, y que el Santo bendito sea, abra nuestra conciencia más todavía, expanda nuestra vasija, que recibamos esta sabiduría del cielo, que la compartamos y que la estudiemos. Este audio escuchémoslo todas las veces que sea necesario, para poder elevar a nuestra familia, poder elevar a nuestras naciones, poder elevar a esta humanidad a tener una conexión real con el Creador, con el Santo, con el Bendito, con el Todopoderoso, con el Altísimo. Somos parte de Él. Él nos envió a esta encarnación. No nacimos por casualidad. Tenemos una misión. Cada uno tiene una misión donde esté, en la nación que esté. Que el Señor los bendiga grandemente. Que el Eterno los bendiga. Hay mucho vacío existencial hoy día. La gente no sabe por qué está en este mundo. Y yo se lo digo con mucho respeto. Usted, señor, señorita, joven, anciano, niño, son seres espirituales, son seres elevados, encarnados en un cuerpo físico. ¿Y cuál es nuestra misión? Nuestra misión es conectarnos con Dios, amar al prójimo y elevar la creación. ¿Cómo honramos el nombre de Dios? ¿Cómo santificamos el nombre de Dios? Amando al prójimo, amando la creación. Así elevamos esta creación y así santificamos su santo nombre. Y así honramos el nombre del Creador, amando al prójimo como nosotros mismos.
Ya lo vimos en el rabino Hillel, el rabino Akiva y el rabino Ber. El rabino Akiva es el gran principio de la Torá sagrada. Así que con estas palabras, que el Eterno los bendiga mucho, que el Eterno expanda su conciencia, que recibamos bendiciones de sabiduría, pero no solamente para tener sabiduría, sino para aplicarla con el amor al prójimo. Eso cambia todos los paradigmas de la humanidad. Amar al prójimo, entender al prójimo, respetar al prójimo, ponerlo en su lugar, ser tolerantes con nuestro prójimo y entender que hay una chispa divina dentro de cada persona. No importa su credo, no importa su color, no importa nada. Es un alma en un cuerpo físico que tiene una misión específica. Ayudémonos, oremos por la humanidad. Pidamos que haya paz, pidamos que haya apertura de conciencia de toda la humanidad. Lo necesitamos, sí. El ungido va a venir, el Mashiach va a venir. Que nuestra conciencia ya sea mesiánica, que nuestra conciencia sea de conexión, de amor, de búsqueda, de oración por los demás. Y que no nos juzguemos ni nos condenemos más, sino que vea apta le rea jacamoja, que amemos al prójimo como nosotros mismos y que haya mucho perdón. Tenemos que perdonarnos uno a otro, tenemos que perdonarnos siempre. Así que Dios bendiga a todas las personas, que nazcan más niños, más niñas. Necesitamos almas nuevas en este plano, en esta dimensión. Que realmente santifiquemos y elevemos su santo nombre. El santo bendito sea Shenit Baraj, el es dador por excelencia, y que apliquemos en nuestra vida y en la vida de los demás los 13 atributos de misericordia. Imitemos a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por escuchar este audio. Muchas bendiciones. Que la paz del Creador, la paz del Todopoderoso descienda sobre toda la humanidad. Bendiciones para todos donde quiera que estén. Y si este mensaje de este mensajero del cielo te ayuda, compártelo con los demás. Que seamos luz. Muchas gracias. Estaré comunicándome nuevamente con ustedes, si así el Eterno lo permite. La paz sea con ustedes. Amén.